Un hombre rico se disfrazó de mendigo para encontrar esposa en un concurso de belleza. De repente, una fila de mujeres hermosas podía verse frente a un imponente estudio de televisión en Río de Janeiro. Los curiosos que pasaban por allí se preguntaban qué estaban esperando todas esas chicas tan maquilladas y con vestidos extravagantes frente a ese portón. Quienes se detuvieron a observar pudieron ver cómo, con pasos elegantes y tacones altos, las mujeres ingresaban al majestuoso estudio. Eran 27 candidatas, cada una representando un estado de Brasil. Además de su belleza, aportaban conocimientos culturales sobre sus regiones. Pero lo que ninguna de esas mujeres podía imaginar era que, además de competir por la corona de reina de belleza, estaban participando en otra competencia no oficial. Daniel, el hijo menor del dueño de la emisora de televisión, deseaba casarse con una mujer hermosa. Sin embargo, no tenía paciencia para salir y conocer a alguien. Acostumbrado a conseguir siempre lo que quería, decidió que se casaría con una de las participantes del concurso que sería transmitido por la emisora de su padre. Pero no quería casarse solo con una mujer bonita, buscaba a alguien que no estuviera interesada en su dinero. En resumen, quería casarse con una mujer hermosa, pero que no fuese materialista. Daniel sabía que, si las chicas descubrían quién era su padre, muchas harían cualquier cosa para conquistarle. A sus 35 años, anhelaba un matrimonio, pero no quería que esto ocurriera por interés financiero. Aunque era atractivo, nunca sintió que una mujer se interesara en él sinceramente, el dinero de su padre siempre se interponía. La señora del bolso destructor de cierres, Fernanda, fue la primera en notar al hombre mal vestido rondando el lugar. Curiosamente, incluso pensó que era guapo, pero para ella no era más que un don nadie. Con profundo desprecio, Fernanda señaló al hombre y le dijo a Beatriz: «Mira ahí. Hay un mendigo rondando las grabaciones. Saca esa cosa de aquí inmediatamente». Beatriz, ya cansada del tono de voz altanero de aquellas mujeres, apenas levantó la vista hacia donde apuntaba el dedo de Fernanda. Con mucha calma, respiró hondo y respondió: «Ese hombre no le está haciendo daño a nadie, y este parque es público, así que tiene el mismo derecho que nosotras de estar aquí». Indignada, Fernanda comenzó a resoplar, murmurando que se iba a quejar con el director del programa. En ese momento, Beatriz se preguntó qué estaba haciendo con su carrera, porque sabía que tendría que escuchar un largo discurso de Carlos, el director de la atracción. Carlos era un hombre de mediana edad que nunca salía con mujeres mayores de 25 años. Obsesionado con su propia apariencia, ya se había sometido a casi todos los procedimientos estéticos disponibles para mantener una piel joven y un aspecto renovado. Sin embargo, el resultado de tanto retoque era un rostro extremadamente estirado y sin expresiones. Bastó con que Fernanda mencionara su nombre para que Carlos apareciera en el set, supervisando cómo iban las grabaciones externas. El mendigo seguía rondando, pero las candidatas, o lo ignoraban por completo, o lo trataban mal. Cuando llegó Carlos, no se percató de la figura tan fuera de lugar. No obstante, Fernanda corrió hacia él para quejarse por la presencia del mendigo, acusando a Beatriz de negarse a retirarlo. Con una mirada severa, Carlos se dirigió al asistente. «¿Por qué eres tan negligente? ¿Sabes que hay muchas personas que desearían ocupar tu puesto?» Tímidamente, mientras intentaba arreglar el cierre del vestido de Julia, Beatriz respondió que valoraba su trabajo. Explicó que no había hecho nada porque no podía expulsar a una persona de un espacio público. Además, enfatizó que debían recordar que había varios medios de comunicación cubriendo la grabación. Si expulsaban a un mendigo, todo sería registrado y estaría en las redes sociales en cuestión de segundos. Reconociendo que el asistente desaliñada tenía razón, Carlos respondió a Fernanda que lo mejor sería ignorar al mendigo. Mientras tanto, el mendigo, que en realidad era Daniel disfrazado, ya había recorrido toda el área de grabación. Aprovechó que muchas de las candidatas lo ignoraban para escuchar sus conversaciones. En su mayoría, hablaban de trivialidades o criticaban a las demás competidoras. No había ningún tema que valiera la pena atender. El momento más interesante fue cuando Beatriz, después de terminar sus tareas, llamó a alguien que parecía ser de su familia. Comentó que estaba muy estresada porque algunas candidatas eran indisciplinadas y no facilitaban su trabajo. Además, mencionó que deseaba tener más tiempo libre para trabajar en un proyecto documental sobre la vida de los animales en las grandes ciudades. Por lo que Daniel pudo entender, Beatriz era periodista y siempre había soñado con ejercer en su área.
Sin embargo, debido a su apariencia, nunca tuvo una oportunidad. En ese momento, Daniel se dio cuenta de lo injusto que podía ser el mundo para aquellos que no encajaban en los estándares de belleza. Escuchando las observaciones agudas de Beatriz sobre toda la situación, casi empezó a encontrarla atractiva. Al darse cuenta de estos pensamientos, Daniel recordó el motivo de estar allí disfrazado: quería encontrar a su futura esposa. Para su sorpresa, la asistente rió de una manera curiosa y le dijo: «Perdón por haberme asustado. Pensé que eras una de las candidatas viniendo a pedirme algo imposible. Estoy tan cansada ya». Daniel le sonrió a Beatriz y respondió: «Soy yo quien debe disculparse. No quería asustarte llegando tan silencioso». Creyendo que estaba frente a un verdadero mendigo, Beatriz dijo: «Vi que estabas pidiéndoles dinero a las chicas del concurso para comer. Me imagino que no te habrán dado mucho». «Yo no tengo dinero, pero traje estos sándwiches para merendar. Si quieres, puedo darte uno». Daniel se asombró de la generosidad de aquella joven con un completo desconocido, sobre todo considerando que había causado tantos problemas para ella. Después de todo, las candidatas habían pasado las últimas horas molestándola por su culpa. En ese momento, sintió una leve vergüenza por lo que estaba haciendo y pensó en decirle la verdad a Beatriz. Sin embargo, si lo hacía, podría arruinar su plan y no lograr elegir a una candidata para casarse. Daniel decidió sentarse junto al asistente bajo la sombra del árbol y comió el sándwich que ella le ofreció. Conmovida por la situación de aquel hombre, Beatriz pensó que tal vez podía ayudarlo un poco más. Le preguntó si no quería ir a su casa para tomar un baño. Como vivía con su hermano mayor, podían prestarle ropa limpia. Daniel preguntó si su hermano no se molestaría con esa actitud. Beatriz respondió rápidamente que no, ya que él era una persona generosa. Además, hacía tiempo que tenía ropa lista para donar. Daniel aceptó la invitación, y después de hacerlo, se preguntó por qué había accedido a ir a casa de aquella joven. De todas las mujeres de esa grabación, Beatriz era la última que despertaría su interés. Pero allí estaba, subiendo a un autobús con ella. Aunque las personas en el transporte público lo miraban con desprecio, la conversación con Beatriz era tan interesante que Daniel ni siquiera notó las miradas. Al llegar a la casa de Beatriz, Daniel se dio cuenta de que ella vivía en un lugar muy sencillo. No era un lugar feo, pero estaba lejos de ser cómodo o lujoso. Claramente, ser asistente de televisión no era un trabajo bien remunerado. Sin embargo, aunque la casa no era grande ni opulenta, tenía algo especial: el cariño entre Beatriz y su hermano César. César, inicialmente, encontró extraño ver a su hermana acompañada por un mendigo. Pero Beatriz le explicó que aquel joven había aparecido durante las grabaciones del programa y necesitaba ayuda. César, tan generoso como su hermana, ayudó a recibir al invitado. Daniel pudo tomar un baño y ponerse ropa limpia que César tenía destinada para donaciones. Durante la cena, César quedó pensativo. Sentía que había visto el rostro de Daniel en algún lugar. Esa impresión se hizo aún más fuerte después de que el mendigo se bañó y se cambió de ropa. Pero, sin llegar a una conclusión, César se fue a dormir, pues debía levantarse temprano al día siguiente. Antes de acostarse, le dijo a Beatriz que instalara al invitado para dormir en la sala y que cerrara con llave la puerta de su habitación. Si el extraño intentaba algo, debía gritar. Aunque sabía que no era prudente acoger desconocidos en casa, Beatriz no tenía miedo. No creía que el mendigo intentaría algo contra ella, pero había algo extraño en esa situación. Al acostarse para dormir, la asistente comprendió lo que parecía fuera de lugar. Daniel, aunque vestido como un mendigo, no actuaba ni hablaba como tal. Sin embargo, Beatriz jamás podría imaginar que aquel joven, que parecía tan pobre en su apariencia, era el hijo del dueño de la emisora de televisión donde trabajaba. Bajo la mirada de todos los presentes, Daniel esbozó una amplia sonrisa y dijo: «Mi nombre es Daniel, y durante los últimos 2 días conviví con las candidatas sin presentarme adecuadamente ante ellas». Beatriz, que seguía el programa desde los bastidores, no podía creerlo. Ese joven, tan sencillo y mal vestido que había dormido en su casa, era en realidad el heredero de esa emisora. Pensando que se trataba de una prueba del concurso, no se enojó por la mentira de Daniel. El joven contó al público que se había disfrazado de mendigo para conocer mejor a las candidatas y que se sorprendió con la generosidad de algunas de ellas.
Continuó diciendo. Sin embargo, lamentablemente el mundo todavía se guía por las apariencias, y muchas personas valoran a los demás no por lo que son, sino por la ropa que visten. Sin extenderse más, Daniel anunció que la ganadora recibiría un premio en efectivo, un auto nuevo y una beca para cursar la carrera universitaria de su elección. Eran premios excelentes, y una de esas 3 jóvenes sería la afortunada. Los presentadores anunciaron que Laís había quedado en tercer lugar, lo que significaba que la ganadora sería Fernanda o Gabriela. Beatriz encontró extraño que Fernanda estuviera en la final. Aunque era muy hermosa, había sido una de las candidatas que peor trató a Daniel cuando pensaban que era un mendigo. Después de un largo corte comercial, llegó el momento de anunciar a la gran campeona del concurso. Todos esperaban ansiosos. Beatriz sonrió cuando los presentadores gritaron juntos el nombre de Gabriela como la gran vencedora. La joven, siempre amable con todos, fue coronada como la más bella del certamen. Fernanda intentó disimular su tristeza y frustración. Entonces Beatriz vio a Daniel acercarse a la segunda colocada y decirle algo. Fernanda sonrió y asintió. Pronto, Beatriz se enteró de que Daniel la había invitado a salir. En los bastidores se comentaba que él buscaba una esposa, y como Gabriela ya tenía pareja, decidió intentar con Fernanda. En ese momento, Beatriz se sintió muy decepcionada. Solo podía pensar en cuán vacío y mentiroso era Daniel. Si se había disfrazado de mendigo para descubrir cómo eran realmente las candidatas más allá de su apariencia, ¿por qué invitaba a salir a la peor de ellas? Al terminar el concurso, Beatriz esperaba ser trasladada a otro proyecto de la emisora. Perder ese trabajo no era una opción. Mientras salía para tomar el autobús, vio a Daniel conversando íntimamente con Fernanda. Al notar que Beatriz se marchaba, Daniel quiso despedirse. Corrió hacia ella y le pidió que esperara. Molesta, Beatriz se giró y preguntó qué quería. Daniel, incómodo, se disculpó por haber fingido ser un mendigo. Beatriz lo miró fijamente y dijo: No me importa tu pésima actuación como mendigo. Lo que no entiendo es cómo puedes tener un discurso tan desconectado de la realidad. Confundido, Daniel intentó justificar sus acciones. Me di cuenta de que, lamentablemente, no voy a encontrar todo lo que busco en una mujer. Así que decidí dejarme llevar por la belleza. Quizás sea un error salir con Fernanda, pero realmente es una mujer muy hermosa. Beatriz replicó. Entonces no aprendiste nada de tu experiencia como mendigo. Y se marchó. En las semanas siguientes, Daniel comenzó una relación con Fernanda, pero ni siquiera su belleza lograba hacerlo feliz. La joven pasaba el tiempo quejándose de haber quedado en segundo lugar y criticando a Gabriela. En esos momentos, Daniel recordaba las conversaciones que había tenido con Beatriz, bajo el árbol o en su casa. Deseando verla progresar, Daniel logró que Beatriz fuera transferida al área de periodismo de la emisora. Aunque ella lo juzgara duramente, quería que tuviera buenas oportunidades. Más tarde, supo que Beatriz estaba destacándose en su nuevo puesto. Tras varias semanas debatiéndose, Daniel finalmente reunió el valor para ir a buscarla. Al observarla de lejos en su trabajo, se dio cuenta de que, aunque no tenía la belleza convencional de las participantes del concurso, Beatriz era realmente hermosa. Fue entonces cuando entendió que siempre había sido ella la mujer que deseaba. Ese día, Daniel no habló con Beatriz. Primero fue a buscar a Fernanda y terminó la relación, alegando que eran demasiado diferentes. Luego, con 2 sándwiches en una bolsa, fue nuevamente tras Beatriz y le preguntó si aceptaría almorzar con él bajo un árbol. Confusa pero curiosa, Beatriz aceptó. Durante la conversación, Daniel le preguntó si podían salir para conocerse mejor. Después de una pausa que pareció eterna, Beatriz respondió que sí, pero que además de conquistarla a ella, tendría que ganarse el perdón de César. Preocupado, Daniel preguntó si el hermano de Beatriz estaba enojado. Ella, riendo, respondió que era solo una broma. César había encontrado gracioso que un rico heredero intentara hacerse pasar por un mendigo. Daniel había aprendido una valiosa lección, también había juzgado mal a las personas por su apariencia. Y que, al final de cuentas, Daniel actuó como las mismas candidatas que lo despreciaron cuando parecía un mendigo. Espero que hayas disfrutado de esta historia llena de giros inesperados y emociones. Si te gustó y quieres más narrativas emocionantes como esta,
no olvides dar like y suscribirte al canal Vivencias Narradas. Aquí, cada historia es una nueva aventura, y siempre estamos listos para sorprenderte. Déjanos también tu comentario contándonos qué te pareció la historia y qué sugerencias tienes para futuras narraciones. Hasta la próxima.